Vamos a conversar respecto a un tema que es grave, ¿no? Fíjese que una diputada de El Salvador va a interponer una demanda contra el Estado de Chile por un diplomático que causó la muerte de un ciudadano salvadoreño y huyó del país. Tenemos en estudio precisamente a la parlamentaria, además del abogado que lo acompaña. Esto se traduce en un accidente trágico que ha sacudido ahí las relaciones diplomáticas. ¿En qué consiste esta historia? Se lo preguntamos a Rebeca Rodríguez, diputada de El Salvador, la tenemos aquí en estudio, y a don Cristian Jara también, el abogado. ¿Cómo están? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, primeramente. A ver, si nos puede explicar en qué consiste esto, cómo ocurrió, poner un poquito de contexto a la historia. Bueno, quizás tal vez darles un poquito de contexto. Particularmente he venido aquí a Santiago para la verificación de un caso que es de un agente diplomático del gobierno del presidente Boric que le quitó la vida a un ciudadano salvadoreño. ¿Qué pasó? En sí fue una situación que el agente diplomático huyó del lugar. Él se estrelló en el auto a él directamente. Luego huyó a un hospital privado en El Salvador. Luego, al llegar la policía, él gozó de su cargo y él dijo que no, que por su cargo él no podía dar declaraciones. Luego, a las 48 horas, él salió de El Salvador y bueno, se vino aquí para Chile. Ahora, ¿en qué contexto fue esta muerte? A ver si Esto se trata del periodo de vacancia. Bueno, valga la pena decir que fui embajador de Chile y conozco bien la dinámica interna. Perfecto. Y el autor de este, que lo tendría que determinar la justicia, de este hecho, estaba como encargado de negocios, como embajador alterno. Entonces era la máxima autoridad de Chile en El Salvador y eso lo agrava más, en el fondo, haber cometido este delito, cuasi delito, como lo determina la justicia chilena, en El Salvador, abusando de la inmunidad que le da el artículo 31 de la Convención de Viena, lo que por cierto habla muy mal de la canciller y el gobierno que estaba en ese entonces, que era Antonio Urrejola. Ahora, ¿en cómo se da esta muerte? A ver si podemos relatar un poco el hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, luego que él huye, la familia, bueno, yo soy diputada, sí. Soy salvadoreña nacionalizada también con doble nacionalidad chilena. Ah, muy bien. Así que llevo a Chile en el corazón. Y bueno, pues yo también estoy como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Legislación y Gobierno en la Asamblea Legislativa de El Salvador. La familia me busca, sabiendo que yo soy chilena, y me comentaron acerca del caso. Con mi asesor parlamentario lo revisamos y vimos una serie de inconsistencias que existían en el caso. Es por ello que decidimos tomar cartas en el asunto, porque me conmovió más que todo que él dejó a un niño casi de meses sin su padre. Igualmente los padres de él son de la tercera edad y son de escasos recursos. ¿Cómo es que fue la dinámica del accidente, del hecho, digamos? A él lo golpea un motorista de Uber o de Rappi, en el fondo. ¿Sí? Y él sale con encono a perseguir al otro motorista al lado y lo arrastra y lo mata, en el fondo, contra un muro. No fue un accidente de... No. Que claramente una intención de... Claro, no es que me tiré para allá, no miré y se generó el accidente, digamos. Claro. ¿No? Hay una intencionalidad detrás, de acuerdo a lo que ustedes... O sea, está grabado, hay videos de noticiero de la época, y el fondo lo que sorprende es la falta de transparencia de no haber comunicado esto a la opinión pública y que la Cancillería, el funcionario, le siguiera pagando 2 o 3 años hasta que salió por un sumario administrativo, fondo, no por el hecho. ¿El sumario administrativo se hizo por el hecho o por otra cosa? Por eso, porque él de haber dicho tuvo un accidente de tránsito y porque tengo entendido que no era el mejor funcionario, pero no salió por el hecho puntual, que en el fondo los videos son bastante decidores y se va a presentar la prueba en juicio de esta familia que, como bien dijo la diputada, es de alta vulnerabilidad y él, como embajador, en el fondo, en el auto de la embajada, ocupando todas sus prerrogativas, hubo claramente una posición dominante y un abuso de autoridad. Y ahora, en ese momento, ¿qué pasó? Para poder explicarle un poco a la gente la dinámica, ¿no? Lo detienen, pero queda ¿cómo se dice? No es el liberado, pero queda excluido por su inmunidad diplomática, ¿no? Y lo más cuestionable, yo creo, es que
la Cancillería lo adscribe, o sea, lo trae a Chile con recursos públicos a las 48 horas. Y de alguna manera... a las 48 horas del accidente. Sí. Lo saca del país. Lo saca del país, en fondo eso nos recuerda otros casos donde con recursos públicos se sacaba... ¿Y la razón de eso? La razón de eso, el accidente. Se dio a la fuga. O sea, ¿El Estado, o sea, deciden traerlo o él decide el Estado venir? decide traerlo. Informa por un mensaje oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Estado decide traerlo a las 48 horas. O sea, con un proceso abierto ya. Con un proceso... Bueno, tiene inmunidad, pero Claro, pero en el un fondo... proceso que está abierto, digamos, ¿no? Claro, pero en el fondo, aunque no sea juzgada la idea que ya está en discusión en doctrina de derecho internacional, de todas maneras, es a lo menos poco transparente y poco ético traer a alguien con recursos públicos, casi, entre comillas, escapando de un accidente que por los videos no fue tan accidente. La pregunta es por qué lo trajeron. No, fue por eso. No, digo, pero claro, o sea, sí, está claro que fue por eso, pero es por qué. O sea, si hay un... O sea, lo único que uno puede decir es que se someta o si tiene inmunidad, por último, que se quede ahí para aclarar todo el proceso, ¿no? Y hay que recordar que nuestro Código Orgánico de Tribunales hace que sean responsables los agentes diplomáticos que cometen crímenes o simples delitos en el exterior. Entonces sorprende porque en el fondo eso obviamente lo sabe la dirección jurídica de la Cancillería, de la cual formé parte más de 15 años. Entonces uno no quiere atribuir intencionalidad, pero a lo menos hubo algo curioso ahí en el fondo, y eso es parte de lo que motiva también la desprotección de la familia y que la diputada recibiera esta petición y se transforme esto casi en un caso humanitario donde Chile no puede quedar mal no respondiendo patrimonialmente a los deudos en el fondo. Claro. Ahora, ¿qué pasó con este caso en materia judicial? ¿Cómo se resolvió en El Salvador? Bueno, pues en sí quedó archivado, ya que cuando la fiscalía llegó al hospital, porque él luego del accidente, él se fue a un hospital privado. Cuando él llegó al hospital privado, le dicen de que le dice, no, yo soy diplomático, no me pueden entrevistar, no puedo hablar del caso. Entonces, de alguna manera, él se rehusó en cierta manera a estar en todo el proceso, y a las 48 horas se dio a la fuga y se vino para Chile. Entonces lo que se dio que al final quedó archivado y no llegaron ni siquiera a una conciliación, se podría decir, con la familia. Ahora, ustedes, ¿qué están realizando? Porque este caso es del año... Este es del año 2022. 2022, hace 3 años atrás más o menos. Hoy, ¿qué están realizando acá? ¿Cuál es además de denunciar el caso mediáticamente, ¿no? Pero ¿están realizando algún trabajo judicial o vienen a exponerlo solamente? A ver si nos pueden contar un poco qué viene, porque más que uno se hace la pregunta de, bueno, además de exponerlo, ¿qué va a pasar con esta persona? Digamos, o sea, algo tendría que pasar o ya no hay mucho que hacer. Más que todo quisiéramos que el presidente Boric responda, digamos, a la injusticia que se ha dado, ya que se ha dejado un niño desamparado sin un padre, a unos padres sin un hijo, que él era el sustento del hogar. Y de igual manera, yo creo que hacer justicia en todo eso, darle una indemnización digna para ellos. Claro. Pero ¿hay algún...? Por eso se presentó una demanda de indemnización de perjuicio contra el Estado de Chile y contra el responsable, que este señor Juan Vega Urselay, que en el fondo, independiente de la calificación que le demos a lo esto, el responsable, eso está en los videos, y buscando la indemnización para las víctimas, para los padres, en el fondo, para los padres de Ismael. ¿Qué proceso o cómo ven ustedes que se puede desarrollar este caso en materia de los pasos que vienen? Porque, claro, esta acción, ustedes están aquí, además, haciendo la denuncia de manera pública. Una persona que ya está viviendo, me imagino, en Chile, ¿no? Que está con su vida en Chile o sigue... ¿Quién, perdón? El que causó... Ah, sí, claro, sí, claro. Ya no es diplomático, ya no es... Él salió de la Cancillería por distintos motivos, por calificación funcionaria, no por este hecho en particular. Lo que buscamos en fondo, y en eso estamos en sintonía, es
uno, apelar por mayor transparencia, que estas cosas no pueden pasar. Yo no me imagino cuando era cónsul haber hecho algo así, que se hubiera tapado con tapar el sol con un dedo. Y por otro lado, buscar la indemnización de perjuicios pertinente que repare el daño que él provocó a la familia, de fondo, sí, debidamente. De cierta manera, digamos, el Estado de Chile lo protegió de tal manera que él no enfrentara la justicia, no diera cuentas de sus actos, de lo que pasó realmente ese día. Y más que todo es lo que la familia quiere. La familia quiere justicia ante este caso. ¿Cómo ves, Cristian, la señal que se da con esto? Además, desde usted diplomático. Yo lo veo como una pésima señal que habla de los múltiples errores que ha cometido el gobierno del presidente Boric en política exterior. Basta mencionar el caso Israel, lo que pasó, no sé, con el embajador de Estados Unidos. Hay múltiples ejemplos, cuando podríamos estar toda la noche hablando de los errores, pero yo lo veo bien judicialmente. Uno nunca puede anunciar lo que va a resolver un tribunal porque hay pruebas suficientes, y que creo que la Cancillería y el gobierno sobre todo debería dar una respuesta y dar una señal de transparencia, más aún con un país amigo histórico de Centroamérica como es El Salvador. Una muy mala señal. Una pésima señal. Ahora, ¿hay algo que pueda pasar con esta persona? Más allá de porque la demanda hacia el Estado, ¿no? Y hacia él. Y hacia él también. Claro. Desde la lógica jurídica, esta persona, suponiendo que la justicia determine que efectivamente la justicia ya no siguió investigando, se archivó el caso, ¿no? O sea, Sí, no lo digo, por más que los videos digan una cosa, pero la justicia se pronunció respecto a culpabilidades aquí, independiente de que la persona tenga inmunidad diplomática. En sí él se gozó de su cargo y solamente él se dio a la fuga y ya no enfrentó ningún tipo de justicia. Claro. Y la justicia en la salvadoreña no siguió investigando el caso, para determinar efectivamente, que identificamos que el responsable es esta persona, pero tiene inmunidad diplomática. Sí, el ¿No llegó a caso esa es... instancia? No a tal manera. No tal manera. Porque podríamos decir que efectivamente una persona que no está juzgada en otra parte, ¿no? No. Jurídicamente así, me imagino, Cristian, ¿no? Claro, y en el fondo lo que se busca, aquí hay varias aristas, una arista civil, una arista penal, claro. Pero lo principal acá es darle auxilio a las víctimas y además que existe norma expresa en nuestro Código Orgánico de Tribunales, que uno tiene inmunidad en el país donde está acreditado, fondo, pero cuando vuelve a Chile tiene que responder por los crímenes o simples delitos o faltas que haya cometido en el exterior. Y acá no ocurrió nada de eso. Y acá no ocurrió nada de eso. ¿Y qué se podría decir ahí respecto a... O sea, que de ahí va la acción judicial que presentaron? Yo creo que faltó voluntad política y se trató de tapar esto, en fondo, porque se podrían haber esclarecido esto, dar un comunicado público, mostrar más probidad y transparencia, y en definitiva no dar esta pésima señal que un embajador, porque él estaba como encargado de negocios, repito, como un embajador subrogante, por denominarlo de alguna manera, cometa este vamos a decir crimen, cuasi delito, falta como lo determinan los tribunales, y de muerte a un ciudadano salvadoreño. Uh-huh. Está la posibilidad, ¿no? Nos quedan ahí 2 minutos, pero está la posibilidad de que él pueda ser llevado a El Salvador a enfrentar un juicio como este. Es poco probable, yo creo. Poco probable. Yo creo que son los tribunales chilenos quienes tienen que pronunciarse. Y en esos casos ocurre, ¿no? O sea, está la... Claro, está la norma. Pero yo creo que lo fundamental es y le doy gracias también a la diputada que recibió la denuncia y se dio, en fondo... no sé si tú puedes contar un poco más de la familia o del caso. Bueno, pues más que todo la familia, así como lo mencionó Cristian, ellos son de escasos recursos, son una familia muy vulnerable. Así como le mencioné, dejó a un niño de 2 años, o sea, ni siquiera lo se pudo reconocer legalmente al niño. Los padres son personas de la tercera edad y esto a ellos les afectó muchísimo. Entonces, por eso que ellos, siempre que decían Chile, ellos se dieron cuenta que yo era diputada salvadoreña chilena, fue que se acercaron a mí, fue que me conmovió el caso, ya que yo soy chilena también. ¿Qué esperan ustedes que pase?
con todo En esto? lo jurídico, una reparación a la familia. Y en lo político, si me doy una pequeña licencia, que se den explicaciones. Que se den ¿Por explicaciones. qué no se actuó como se debía haber actuado? Claro, y especialmente a la familia salvadoreña, en fondo. Sí. No, y bueno, verificar la transparencia. Creo que enclarecer todo este caso y llevar la justicia. Usted tiene identificada la persona. Bueno, sí, de hecho no hemos dicho el nombre para atendiendo también a temas jurídicos, quizás, ¿no? Pero tiene identificada la persona, saben dónde está trabajando, saben en qué situación está, me imagino, ¿no? Y sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores el que estuvo involucrado en el gobierno del presidente Boric, en fondo. Porque era un agente del Estado, en fondo. Sí. Cristian Jara, abogado. Rebeca Rodríguez, diputada salvadoreña con raíces chilenas también. Sí. Muchas gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias.